Creemos que puedes lograrlos. Vamos con Banco Guayaquil, lo mejor está por venir. Vamos también a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil para matricularlos. Jaimito Velázquez, 57 carreras para elegir. Infórmense en la página web www.ucse.edu.es o en call center 22 21 650 22 22 024. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Jaimito. Te lo digo sin rodeos, como nuestros Montubios, no hay vaqueros. La prefectura de Guayas se siente orgullosa de apoyar el rodeo Montubio, la máxima expresión de nuestra identidad montubia. La prefectura con pasión guayasense, Ramiro. Y usted comió ayer las crepes del Nino, usted se fue temprano, ¿verdad? Consuma las crepes del Nino en Urdesa, aquí, abajo de la iglesia de los mormones, Urdesa Central. No se lo olvidó la dirección. No, para nada, ahí abajo de la iglesia de los mormones. Pregunte por Cristian Cortés. Urdesa Si sabe, Norte. Urdesa Norte, por eso, Urdesa Norte. Está bien, usted entienda lo correcto. Pida las crepes de dulce o de sal. Ayer doña María José Toledo se comió una de pollo con vino y champiñones que le encantó, así que le vamos a dar una orden para que vaya con las amigas, con las amigas, no con el papá, con las amigas para que quede bien. No, yo le doy la orden, haga el favor, vaya, pregunte por Cristian Cortés, pida de sal o de dulce, síganlo en las redes sociales como las crepes del Nino. Y también María José va a llevar a su mascota a Entre Caninos, Plaza Navona. Ayer estuve con el perrólogo de las estrellas, Boris Ortiz. Plaza Navona, Entre Caninos, San Borondón. Cerramos el espacio de las menciones publicitarias. José. Bien, iniciamos. Sí, señor. Dalo Bucarán está con nosotros. ¿Cómo marchan las negociaciones, conversaciones? Escuchábamos una entrevista hace pocos instantes en Ecoavisa. Yo creo que se sigue manejando este tema de moda en la política ecuatoriana, las conversaciones más allá de las ideologías. ¿Qué es lo que prima en sus diálogos? ¿Las ideologías o justamente el fin justifica los medios? Llegar al poder. Sí. Buenos días, un saludo a todos los oyentes de I99, un saludo a todos los que nos ven por el Facebook y por todas las redes sociales. Yo creo que lo primordial es lo que realmente hoy el Ecuador necesita. Y en función de eso, todos aquellos que podamos coincidir en un proyecto que le dé una alternativa al pueblo del estado de decepción y abandono en el que se encuentra por parte de un gobierno que nos decepcionó. Todas aquellas coincidencias que se puedan construir desde ese punto son importantes. Sin embargo, también lo he dicho públicamente, no estoy de acuerdo con aquellas unidades o mal llamadas unidades que se convocan solo por odio a un hombre o a un gobierno. El fin mayor es el Ecuador. Y hay que estar muy sintonizados con lo que el pueblo está pensando para dar soluciones y no solo hablar de problemas, de insultos, de guerras, de odios que tan cansados nos tiene a todos los ecuatorianos. Paul Carrasco, el prefecto de la SUAY, que hace varios días ha repetido que no le es suficiente a la unidad lo que tiene en este momento. Dentro de la unidad lo ha dicho y lo expone. Él afirma que van o deberían continuar las negociaciones con otras fuerzas. ¿Ustedes se reunirían o podrían negociar, por ejemplo, con ellos, con la unidad? Mire, yo he conversado con Paul Carrasco desde hace 2 años. Y lo que le pasó, se lo dije hace 1 año y medio. No existe unidad. Existe un manejo político de Jaime Nebot para dormir a todo el mundo y hacer lo que más le convenga a él. Por eso los durmió a todos, a Suma, a Carrasco, a todos. Y finalmente lanzó el candidato sin importarle. Lanzó a quien él creía y a quien él piensa que puede controlar o manejar con el mayor respeto para Cintia, a quien la respeto y tiene todo el derecho de participar. Fui el primero en darle la bienvenida a la contienda, pero obviamente quien decide en la unidad es Nebot, al punto de lo que pasó en el lanzamiento hace pocos días de la candidata Cintia Viteri, que entre los de Avance y los cristianos se dieron una paliza campal, porque no pueden estar el agua y el aceite, solo por odio a alguien o por ambición de poder. Y nosotros no vamos a caer en eso. Entonces de ahí vienen ciertos medios que quieren imponer agenda y que están haciendo política con sus espacios
¿Sí? Ah, pero usted va solo. O sea, estar con el pueblo es estar solo. Representar a la gran mayoría es estar solo. No ir con los candidatos de ellos es estar solo. Están equivocados. Bajo ese esquema, Correa en el 2006 fue solo, pues no tenía ni candidatos a diputados porque no tenía para llenar sus listas. Pero el pueblo estuvo con él. Se preocupó de tener a quien más importaba, que era el pueblo. Y hoy nosotros, entendiendo lo que pasa, de que hay un candidato del feriado de la banca, que lleva 5 años de candidato y no convence y cada día baja más en las encuestas. Comenzó en 30 y ya está en 11. En los números reales, no en las encuestas que él mismo fabrica o que él mismo paga. Cuando hay candidatos del Estado que no superan los 20, 23 puntos porque han decepcionado al gobierno y hay un 60% del electorado que busca una nueva alternativa, te demuestra que el pueblo está esperando que algo nuevo se construya y algo nuevo lejos del odio que ya lo agotó Correa. Correa agotó el estilo de odio y la oposición también. Por eso yo he dicho públicamente, yo no soy candidato de la oposición, mucho menos del gobierno. Mi candidatura es del pueblo. Yo he venido caminando y quizás ya sueno hasta trillado, escuchando, porque es mejor escuchar en este tiempo en el que el pueblo está a la expectativa de ver quién está junto a él. Ya vendrá el tiempo de la cosecha. Como está en expectativa también el momento en que se hable del binomio. ¿Cuándo se va a lanzar su binomio? ¿Cuándo va a definir? Ese es otro tema que hoy quieren ya imponernos. Ya, el binomio. La agenda siempre quieren marcarla quienes editan los titulares de los medios. Nosotros vamos a tomarnos el tiempo que la ley nos da para presentar nuestro plan de gobierno, porque así la ley lo exige, que la presentación del plan es conjuntamente con la presentación de la candidatura. Y lo mismo para el binomio. Tenemos plazo hasta el 18 de noviembre para inscribir el binomio. No tenemos por qué apurarnos. Nuestra agenda no depende de lo que hagan otros, sino de lo que hemos venido planificando hace algunos años y que nos ha venido dando resultados. Y estamos convencidos que nos seguirá dando resultados en lo que queda del tiempo. Más allá de cualquier ideología, más allá de los sabios y los profanos, soy un paso, soy la vida por el hecho de ser un ser humano. Dice la poesía, dice que está lejos de ideologías, está lejos de acuerdos, está cerca del pueblo. El pueblo está cerca suyo. Estoy convencido que sí. Al punto que usted me dice que yo digo, pero usted piensa igual. O no sentimos exactamente esa misma animadversión hacia esa guerra y ese odio intolerante de ambos sectores, ojo. Busquemos coincidencia, estamos coincidiendo de que hay odio de parte y parte. Exacto. Eso es un argumento y eso hay que vencerlo. No, exactamente. Porque si no sintonizas y ahí vas a estar del lado del pueblo. Porque, a ver. Tiene el razonamiento correcto, pero ¿qué lo hace pensar que usted es el abanderado de ese razonamiento correcto? Porque el sentir es verdad, la gente está hastiada. Y unos se unen por odio y otros el odio por el odio. O sea, estamos de acuerdo. Pero ¿qué lo hace pensar a Dalo Bucaram, que es el abanderado de ese nuevo estilo, que es el único que lo enfrenta? Probablemente le podrán poner los siguientes reparos. Muy joven, hijo de quien fue, cosa que no lo desacredita, pero que hay gente que lo dice y me parece deleznable, ¿ya? Formación, porque probablemente desconocen lo que usted ha estudiado ahora, y otras cosas que pueden hasta inventarse. Pero, ¿qué le hace pensar que su caminar al lado del pueblo tiene la reciprocidad del pueblo hacia usted? Porque una cosa es lo que usted haga y otra cosa es lo que el pueblo le dé. A ver, yo lo que he dicho es que yo estoy del lado del pueblo, que estoy hablando de sus problemas, que he venido haciéndolo por más de año y medio. De ahí, transformar eso en votos es ya una estrategia de campaña cuando comience la campaña, porque hoy Dalo Bucaram no le está pidiendo el voto a nadie. Estoy socializando un proyecto y recogiendo ideas, mientras hay otros que ya tienen hasta sus 100 días de gobierno y que quieren hacer patria botando todo a la basura. Para mí ese no es el camino. Para mí han habido cosas positivas que tienen que mantenerse y las negativas tienen que cambiarse.
Entonces, ahí sintonizamos. Si yo hoy le digo a usted que la principal angustia del pueblo es que no hay trabajo, Estoy de acuerdo. que uno la busca y la rebusca y no tiene cómo parar la olla en su casa y ya es a todo nivel. Estoy totalmente de Yo acuerdo. no voy a decir pues que estoy mintiendo. No. Si yo hoy le digo que ya la escasez en los bolsillos ya es de todos, que ya no importa condición social, que sentimos la chirez y que queremos alargar los meses porque no tenemos para pagar las tarjetas. Eso ya es de todos. Entonces, si usted me escucha decir esto en la radio, usted dice, lo está diciendo la plena. Al menos eso. Y lo que yo hoy busco es llevar una campaña sincera, honesta, lejos del odio. Que si a mí me tiene saturado, ¿qué será el pueblo que no ejerce la política? Por eso la falta de credibilidad en los políticos, por eso la falta de compromiso con cualquier tipo de candidatura. Y nosotros buscamos hacer lo contrario, porque creemos entender lo que el pueblo está pensando. Entonces, si el enemigo es la falta de empleo, la falta de oportunidades, leyes como la ley de herencia y plusvalía que atentan contra la libertad de un ciudadano a progresar, que son leyes contra el patrimonio, si los impuestos nos asfixian, ¿qué es lo que hay que hacer? Construir soluciones y hablar del futuro en función de lo que funciona, mantenerlo, y lo negativo cambiarlo. No quedarte en que sí, que a mí no me gusta que esté de aquí, es esto que... Ya supérenlo. Al menos le hablo como joven, que es la crítica que se me hace y que lo lamento. ¿Qué ¿Cuál edad tiene Dalo Bucarán? Y se la vuelvo a hacer Voy- la pregunta porque se le he preguntado algunas veces y es Sí, importante. Lo iba a decir, creo que es la quinta vez que se lo respondo. Sí. Voy para 35 años. Pero yo Cerca de la pregunto, edad en que el presidente Roldós comenzaba la campaña, porque acuérdense que fue una, usted ni nacía, pero fue una campaña muy larga, ¿ya? Y que entre la primera y la segunda vuelta hasta me dio un año de plazo. sí, Pero en todo caso, quiero decir que históricamente sí ha habido presidentes de la edad suya. a ver, lo primero es que a mí me parece terrible la discriminación al único representante de la juventud en la contienda. Si la ley establece, la Constitución establece que a partir de los 30 años puedes candidatizar, y en mi caso que voy para los 35, que tengo una maestría, que soy profesional y muchas cosas más que para mí no son los principales argumentos, porque el más grande de los hombres, que fue Jesucristo, tenía 33 años y dejó el más grande legado de la humanidad. Entonces, para mí la experiencia no está en los años, sino en las vivencias. Difícilmente otro político de esta contienda tenga 34 años en política, sufriendo injusticias y enfrentando todo un sistema. Y en esto soy enfático, porque lo he dicho desde que tengo uso de razón en política y lo seguiré defendiendo hasta el día que Dios me dé vida. Lo más grande que me pudo haber pasado es ser hijo de quien soy. De él aprendí y heredé la lucha por el pueblo. Un hombre satanizado, perseguido, injuriado, calumniado, pero temido por las oligarquías porque saben que no pueden con él en las urnas. De él aprendí esa lucha. Hoy como hombre sé discernir, he tomado ideas y línea propia, pero mi línea de amor con mi padre jamás podrán hacérmela negar ni duditar en eso. Yo como hijo voy a morir defendiendo a mi padre. Allá aquellos hijos que se avergüenzan y niegan a sus padres, para mí el que no puede ser buen hijo no puede ser bueno en nada de lo que haga. Así que en eso yo no dudo y más bien me siento orgulloso de quien soy y por ello represento una lucha de más de 40 años que me da la envergadura y la capacidad para ser presidente de toda una nación. Dalo, escuchándote, realmente aquí muchas personas o muchos precandidatos han pasado que no son del gobierno y que todos coinciden en lo mismo, es decir, menos impuestos, hay que darle una alternatividad al pueblo de trabajo, estamos chiros, o sea, todos dicen exactamente el mismo problema. La pregunta que se pregunta el pueblo es, si todos coinciden en ese objetivo, no se unen, no entiendo. Todavía no comprendo por qué hay 50 candidatos que dicen lo mismo, ¿verdad? Y no deponen, porque muchos hablan de poner sus intereses personales, pero realmente no se ve eso, sino que cada cual saca su candidato. ¿Por qué no unirse? A ver, si todos hoy hablan y tienen la radiografía similar,
El problema no es identificar el problema. El problema está en las soluciones. Correcto. Si usted me pide, y no hablo de usted, sino en general, en el contexto general, que yo me una a un candidato que representa a ese pasado del feriado y de la banca en el poder, yo no lo voy a hacer. Porque yo sé cuál es el resultado de la banca gobernando. Ya lo vivimos con Aguad, con el actual candidato de superministro, llevándonos a un feriado porque eran medidas necesarias. Porque esa es la banca, piensa solo en el dinero y no en el ser humano. Y lo he dicho enfáticamente, lo único peor que le puede pasar al Ecuador a que se reelija el gobierno es que la banca vuelva al poder a través de su candidato. Y yo soy claro en decir las cosas, yo no entro en el odio personalista, pero sí soy enfático en calificar. Que me una a quienes se subieron a camionetas a dar golpes de Estado o a quienes pusieron bandas presidenciales, a presidentes ilegítimos, tampoco lo voy a hacer. Porque en eso yo he coincidido con Correa. No podemos volver al pasado. El pasado nos trajo a lo que estamos viviendo. Hoy nos quieren hacer olvidar de eso. Hoy hay ciertos medios que tienen candidatos y que están haciendo política y que quieren hacernos olvidar como que el Ecuador antes era una maravilla. Y no es verdad. Que también es verdad que Correa ya no representa el futuro. Que su gobierno está lleno de todos aquellos que en el pasado criticó. Que ha calcado las prácticas de la partidocracia de ser el dueño de todos los poderes y del país. Eso es otra historia. El cambio hay que direccionarlo y hay que cumplirle al pueblo todo lo que este gobierno no le cumplió en estos 10 años. Pero las cosas positivas no se pueden tirar al tacho de la basura. Esas son las medidas de la banca. Porque solo obedecen a lo que dice el papel. Mire Argentina. Todos querían la foto con Macri. El único que no publicó su foto con Macri fui yo. Y dije, lo de Argentina es de Argentina, lo de Ecuador es de Ecuador. Mire hoy, impuestos por más del 600%, porque es lo que necesita Argentina. No, señor. Hay que pensar primero, con corazón, en ser solidarios desde el Estado. Y no se puede descuidar la obra social, sino que hay que fortalecerla. Y eso es parte de nuestro proyecto. Por eso no es de unirse por unirse, solo por odio, como hoy lo hace la oligarquía. Juan Carrasco sentenció hoy día en un medio de comunicación que la unidad no tenía, o sea, es más, no va a ganar, son sus palabras. ¿Usted qué opina con respecto a eso? ¿Es una oportunidad para usted para ganar? Si yo no pensara que voy a ganar las elecciones, no participaría. Eso de que no es que él quiere posicionarse, que en esta no, que en la otra, está bien. Métale el dedo en la boca al perro a ver si le muerde. Entonces, a mí que me minimicen, que me ignoren, es verdad. Estoy compitiendo en una condición totalmente de desigualdad. Contra chequeras multimillonarias, contra chequeras de un banco y de un gobierno, contra medios totalmente parcializados. Eso es. Mi campaña es la más pobre en cuanto a recursos. Es verdad. Pero soy el candidato que mayor contactos ha hecho con el pueblo y que lo seguirá haciendo. Y veremos en febrero qué pasa. En enero, solo para sintetizar algo, en enero me hablaban de que yo tenía el 1%. En febrero me ponían el 7%. En junio, como no accedí a darles el mensual a las encuestadoras, me volvieron a poner el 1%. Ahora me ponen el 5%. Bueno, ya es bastante más arriba que el 2% que le ponían a Abdalá Bucaram en el 97. O es mayor diferencia que lo que acaba de pasar en Colombia. 70% tenía el sí y perdió con el 48%. Las encuestas mienten. Si yo a usted lo llevo direccionado con mi pregunta, usted va a responder lo que yo quiero. Y eso hacen las encuestadoras porque las encuestadoras se deben a quienes les pagan. Y usted verá quién miente el 19 de febrero cuando sean las elecciones. Sin embargo, las encuestas son una técnica que se utilizan para elegir. Depende de lo que usted va a medir. Sí, correcto. Hay técnicas cuantitativas, hay técnicas cualitativas, y hoy medir sobre lo que no existe es un irreal. Lo cualitativo sí te puede decir qué está pensando el pueblo,
puedes medir el humor social, puedes saber cuáles son los temas que causan descontento y en función de eso armar una estrategia. Pues si pones Esa es una técnica válida. Pero si pones una papeleta, cuatro alternativas para ver si que cambia este país, ¿no crees que es una forma de buscar lo que quieres? Bueno, es como que yo le ponga la foto de 4 mujeres y le digo, elija por cuál casarse. Usted hoy no tiene la urgencia de hacerlo. Y se tomará todo el tiempo en decidir. Y usted hoy puede elegir por la más guapa, pero después trató a este y le gustó más. Y se casa con este y no con él. Las encuestas son irreales porque usted hoy no está obligado a votar. Desde como comienza la pregunta, si hoy fueran las elecciones, yo respondo, hoy no son las elecciones. Las elecciones son en febrero, faltan los debates, falta ver el condubio de cada candidato. Yo no he anunciado mi plan de gobierno. ¿Cómo puede saber si le gusta o no más mi propuesta si todavía no la he dado? Y no la he dado porque todavía no es campaña. Porque, claro, lo que pasa es que la gente en el Ecuador no vota por planes de gobierno, sino por emociones, como sucede a nivel mundial. Ah, pero qué gran cosa que has dicho, pues, Jaime. Me das totalmente la razón. Aquí pasamos en una lucha racional y no hablamos sobre lo emocional. Veamos en la campaña quién es el candidato que levanta la emoción, la esperanza y conecta con la gran mayoría del pueblo. Ese va a ganar las elecciones. Dice, alguien estuvo aquí, y en estos micrófonos no tomó el nombre, pero dijo, Dalo tiene el carisma. Lo que pasa es que su apellido no lo favorece en las encuestas, nada más. No está diciendo que sea un mal apellido ni un buen apellido. Pregunto yo, ¿pudiera ser candidato sin mi apellido? Entonces, todo tiene un disonante. ¿Por qué si decimos, para hablar de historia, que Abdalá Bucaram ya no tiene ningún peso político? Yo lo dejo venir, pues, y que se entierren las urnas. Pero todos, en intimidad hablamos, no, es que si el loco viene, le mueve el tapete. Entonces, eso es que sí, que el apellido, que no el apellido. Uno hace su apellido. El apellido no lo hace a uno. Uno le da vida a su apellido. Y yo he captado lo mejor de mi apellido. Y lo defiendo con honor. Y precisamente mi lucha, fuera del aspecto político y ya a nivel personal, es por dejarle un apellido a mis hijos del cual ellos se sientan orgullosos como yo me siento, pero sin todo el lastre que los medios le han tirado para avalar lo que hicieron de forma ilegal en contra de mi padre. Mi última pregunta de mi lado, José, para darte paso. Se te escucha muy claro en tus definiciones. En lo único que sí creo que no hemos ahondado es cómo va a cambiar este país después de lo que se deje en este gobierno. Porque económicamente ya no es cuestión de emociones, sino es cuestión de tener un plan real para sacar que a sabiendas que el 2017 va a ser un peor año que el 2016 y el 2018 va a ser peor aún. ¿Cómo sacar al Ecuador adelante y darle lo que tú dices, más trabajo, menos impuestos, cuando tienes una caja fiscal que está prácticamente en quiebra? A ver, primero hay que entender que no podemos ir al continuismo. Eso de 10 años más y vamos por más, Dios mío, si van a ir por más. Entonces, ¿dónde van a quedar nuestros bolsillos? Entonces, el pueblo está muy claro en que el continuismo no puede ganar las elecciones porque el proyecto original es llevarnos a lo que hoy vive Venezuela. Ya queda descartada esa opción. El diagnóstico, como tú bien lo decías, Jaime, lo tenemos todos. Hay pobreza, hay desesperación por la falta de empleo. El pueblo sale diariamente y se desespera porque busca y no la encuentra. Los adultos discriminados por su edad. No, usted ya está muy viejo, tienes 30, 35 años, ya estás viejo en este país para encontrar trabajo. Tienes 18, estás muy joven. Usted no tiene experiencia. ¿Dónde está su experiencia laboral? Vas a rendir examen a la universidad, no pasas porque te ponen el examen N que te dicen el gobierno qué tienes que estudiar y dónde tienes que estudiar. Entonces hay un problema real. Ya, el problema lo tenemos todo identificado. ¿Cuál es la solución? Que nuestra obsesión sea resolver el problema de falta de liquidez del pueblo. Yo te puedo decir, vamos, medidas inmediatas que hemos decidido tomar. Bajar el IVA, un IVA diferenciado por provincia, obedeciendo a cada realidad de provincia, eliminar salvaguardas, eliminar el ISD, eliminar el impuesto, el cobro del impuesto a la renta anticipado. Medidas económicas para reactivar el comercio y para volver productiva la economía del país. Ya, eso lo estamos diciendo todos. Lo real es que nuestra obsesión sea solucionar la falta de liquidez, la falta
de dinero en el bolsillo, que nuestro problema sea generarle dinero al pueblo para que no sienta esta asfixia y angustia a la que este gobierno nos ha llevado y por el continuismo que nos quiere llevar. Eso hay que cambiarlo y eso hay que construirlo, y por eso vamos a presentar un plan de gobierno para solucionar los problemas de la gran mayoría del pueblo, generar liquidez, fomentar nuevas plazas de empleo y que el país se vuelva productivo a través principalmente de su actividad agrícola, que es el pilar fundamental del crecimiento económico de nuestro plan de gobierno. Bien, antes de concluir la entrevista con Dalo Bucaram, precisiones. Ok, en este momento no está hablando de un plan de gobierno. ¿Cuándo lo va a presentar? Nuestra inscripción formal está prevista para la primera semana del mes de noviembre, tentativamente. Y ahí, en la inscripción de nuestro binomio, pondremos y daremos a conocer, nuestro plan de gobierno para que todo el pueblo pueda verlo. He leído el plan de gobierno del continuismo, del gobierno, y realmente es alarmante. Alianza País quiere convertir a Ecuador en Venezuela. Y eso no lo vamos a permitir. 10 años más, ni en sueño. El pueblo está cansado de esta falta de libertad y de la perennización de Chávez, de Maduro y de todos aquellos que se han perennizado en el poder. En el Ecuador no lo vamos a permitir. Vamos a elegir la libertad y los jóvenes vamos a hacer escuchar nuestra voz en las urnas. Hay posibilidades, y esto están preguntando algunos oyentes, de un binomio con Paco Moncayo o con Jimmy Jairala, por ejemplo. Mire, yo he conversado con el general Paco Moncayo y sí debo lamentar algo, que fui yo quien buscó resolver todo problema en estilo de paz y de acabar siempre con el odio. Hay que comenzar dando el ejemplo. Pero yo estuve en la oficina del general Moncayo y él me dijo textualmente: general, ¿usted va a ser candidato a la presidencia? No, me dijo. ¿Cómo va a creer? Yo quiero que en mi lápida, así textualmente me lo dijo, yo quiero que en mi lápida diga: aquí yace un héroe del CENEPA y no un perdedor de las elecciones. No pasaron ni 2 meses y lo veo de candidato. Y lo que es peor, veo a medios queriéndolo hacer como un gran candidato. Revisen las elecciones del 2013. Yo ya enfrenté al señor Moncayo. No llegó ni a los 300.000 votos como candidato nacional. Entonces, los medios, paren de hacer política. Hablo de la gran mayoría, no de todos. Paren de hacer política con sus espacios, van a quedar mal. El pueblo no va a creer en sus mentiras. Parece que no hubiesen aprendido la lección. Tengan un comportamiento ético. Les hago un llamado sincero y democrático. Seamos decentes. Si queremos que el gobierno respete la democracia, comencemos respetándola y exijamos igualdad de condiciones. Voy a hacer un pedido formal a la televisión pública Ecuador TV para que el 12 de noviembre, que tenemos nuestra Asamblea Nacional, nos la retransmitan en vivo como hicieron con Alianza País. Y veremos si estamos en una campaña igualitaria, y esperamos que el principal garante de ese trato igualitario sea el presidente de la República y el presidente del Consejo Nacional Electoral, que ya quiero escucharlo, señor Juan Pablo Pozo, exigir que todos los candidatos tengamos un mismo trato, como sucede en México y en otros países, y no esta campaña desigual en la que estamos pensando en la pauta del banco, en la que estamos pensando en la pauta del gobierno, y no en promocionar de una forma ética e igualitaria a todos los candidatos. Bien, muchísimas gracias a Dalo Bucaram por haber estado aquí en el panel de diálogo. Son exactamente las 9:09. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos de inmediato. Saludos a todos, buenos días. Dalo por hecho, con fe. A partir de este momento inicia. Bueno.